Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y hoy voy a empezar enseguida el comento al nuevo mensaje de la Reina de la Paz que se aparece en Medjugorje. Nuevo mensaje es del 25 de octubre del 2022. Mensaje de la Virgen. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar con vosotros y ser vuestra alegría y camino en la esperanza, porque la humanidad se ha decidido por la muerte. Por eso Él me ha enviado a enseñaros que sin Dios no tenéis futuro. Hijos míos, sed instrumentos de amor para todos los que no han conocido al Dios del amor. Testimoniad con alegría la vuestra fe y no perdáis la esperanza en el cambio del corazón humano. Yo estoy con vosotros y os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, este es un mensaje muy exigente, muy denso. La vidente María lo definió muy hermoso y subrayó la luz del mensaje de Nuestra Señora. Y en esta luz podemos entender lo que se esconde en la oscuridad. Si tuviéramos que andar a tientas en la oscuridad, nos enfrentaríamos a algo realmente aterrador, mientras que mirar la oscuridad con la luz es muy diferente. La perspectiva se equilibra. Al estar en la luz de Dios, estás en paz, en alegría, en equilibrio, lejos de las emociones humanas negativas como el miedo o el terror o la preocupación, etc. Y por lo tanto, la oscuridad, que es el mal, el odio, la venganza, el egoísmo, si la ves en la perspectiva de lo que es luz, de lo que es positivo, no te da miedo de ser atrapado por esta oscuridad, sino que la ves como lo que es. Y nosotros, como cristianos y católicos que siguen a Jesús y a la Virgen María, vamos a sentirnos motivados para vencer a la oscuridad con la luz de Dios, que es el verdadero bien. Sin embargo, no hay duda de que Nuestra Señora ha dicho una de las frases más terribles desde que nos dio los mensajes. De forma clara y sin rodeos, como es la naturaleza del cielo, nos dijo que la humanidad se ha decidido por la muerte. Esta frase es tan terrible como la que dijo hace unos meses, a saber, que nunca el mal fue tan fuerte como ahora. Es que la verdad es clara. Nuestra Señora quiere hacernos conscientes de lo que está pasando en nuestras almas. Creo que María está hablando sobre todo de la muerte espiritual, la decisión de alejarse de Dios definitivamente. Nuestra Señora nos hace consciente del abismo en el que hemos caído, pero ay de nosotros si nos detenemos aquí. Si nos detuviéramos aquí, no habría nada más que desesperación, viendo solo como observador o observadores el mundo derrumbándose sobre nosotros. Tampoco debemos concentrarnos únicamente en la terrible frase que dijo Nuestra Señora sin considerar todo el contexto del discurso, porque si no perderíamos todo lo que viene después, es decir, el verdadero nuevo mundo que Nuestra Señora quiere construir junto con todos los que la siguen y los que siguen a su Hijo Jesús. En todos sus mensajes, Nuestra Señora construye sus oraciones entre dos orillas.
como si fuera un río en el que fluyen fuego y venenos y que este río está represado por ambas orillas. En una de las orillas está Nuestra Señora y en la otra está otra vez ella, pero con nosotros presentes, o sea, su refuerzo, porque los que creemos en ella y en su Hijo Jesús, estamos llamados a combatir juntos con ellos contra el producto de las tinieblas, que es el mal. La pedagogía de la Virgen es siempre la misma. Nunca nos ha ocultado los peligros ni nos ha ocultado nuestra verdadera situación, que es la siguiente. Satanás ciega almas y quiere la destrucción de la creación y nuestra destrucción total, es decir, hacer que perdamos nuestra alma eternamente en el infierno. No puede haber peligros más grave para el ser humano. Nuestra Señora nunca nos los ha ocultado. Nos las ha contado desde el comienzo de sus apariciones. Y para los que no sean ciegos espiritualmente, que se entienda que últimamente estamos tocando el fondo del abismo. Solo miremos a nuestro alrededor y leemos las noticias para darnos cuenta de esto. Siempre la Virgen nos mostró la situación en la cual estamos para que pudiéramos comprender el amor de Dios que permitió que Nuestra Señora nos guiara para salvarnos. Como cuando dijo que Satanás quiere destruirnos, pero Dios nos ama y por lo tanto me envió a mí, o sea, la Virgen María, para salvaros. Y en esta segunda y siguiente expresión es lo que ahora debemos detenernos. Los mensajes de Nuestra Señora están siempre formados, al menos hasta ahora, por 4 o 5 afirmaciones fundamentales. Generalmente la primera afirmación es la más importante. En este mensaje del 25 de octubre de 2022, la primera afirmación es la siguiente. Queridos hijos, el Altísimo me ha permitido estar con vosotros, ser alegría para vosotros y camino en la esperanza. Es decir, camino para ser recorrido en la esperanza. Porque la humanidad se ha decidido por la muerte. De esta primera afirmación podemos comprender que Nuestra Señora intercede continuamente por nosotros ante el Padre Altísimo. Ella propone su presencia al Padre en medio de nosotros, pero es el Padre quien tiene la última palabra. Como que Dios Padre nos ama inmensamente, su decisión fue dejar que la Virgen María nos guiara en este mundo asfixiados por la tiniebla para traernos la luz de su presencia y explicarnos, hacernos reflexionar sobre nuestros errores y sobre los engaños del demonio, para que tomemos conciencia de que un mundo sin Dios no tiene futuro. Un mundo en el que el ser humano excluye a Dios de su vida es un mundo de destrucción, porque el ser humano fue creado por Dios, con Dios y para Dios. Por lo tanto, el ser humano no puede vivir ni obrar sabiamente si no vuelve su corazón al verdadero Dios, que es amor, justicia y verdad ante todo. Por nosotros mismos no tenemos ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la fuerza para obrar el verdadero bien, si no nos apoyamos a Dios, porque es Dios el verdadero bien. Y donde no hay verdadero bien, hay destrucción a medio, corto y largo plazo, pero siempre destrucción. Esta destrucción puede actuar en nosotros, alrededor de nosotros o a través de nosotros, o todas las cosas juntas. Y esto hace acabar mal cualquier alma humana
hasta llegar a la destrucción completa, que es la muerte eterna de las almas, o sea, el infierno. Pero el infierno también podría ser aquí ya en la tierra, porque si las almas no siguen los mandamientos de Dios, no creen ya en Dios, entonces prevalece en ellas, en estas almas, en estas personas que aún están en la tierra, solo y exclusivamente el propio ego. Y entonces se vuelven un peligro no solo para ellas mismas, sino para todos los demás. Y el infierno viene a la tierra. De hecho, el diablo ya está en esta tierra, porque lo que está pasando es fruto podrido de Satanás. Nuestra Señora obedece a Dios porque confía totalmente en Él, porque sabe con absoluta certeza que solo en Dios la existencia humana encuentra su sentido y su plenitud. A veces la Virgen María toma la decisión de proponer una nueva estrategia a Dios Padre o de pedir permiso para parecer ayudar a la humanidad totalmente extraviada o de instar a los fieles a que decidan hacer lo que tienen que hacer, como aquella vez que amenazó a la parroquia de Medjugorje para no dar más mensajes porque no los seguían como debían. En esa ocasión Nuestra Señora dijo: Dios aprueba mi decisión. Así que María es la sierva del Señor que obedece, pero al mismo tiempo se mueve con libertad, movida por su amor maternal, pero también porque los corazones de María y Jesús laten al unísono, están en simbiosis. Por lo tanto, Dios Padre no puede, la mayor parte de las veces, estar en desacuerdo con María, y así la Virgen con la Santísima Trinidad. Digamos que las 4 personas de las que María es totalmente humana se mueven en perfecta armonía de intenciones, amor, acciones, pensamientos y razonamientos, conservando cada una su propia personalidad y rol específico. La personalidad de María es maternal, pero al mismo tiempo el amor infinito y maternal que ella siente por nosotros está sometido al amor a Dios, Santísima Trinidad, y al amor a la verdad, que al final siempre es Dios. Por lo tanto, siempre hay que poner la verdad en primer lugar, porque solo la verdad lleva a Dios, que es amor y vida eterna, además que verdad. Y es lo que María Virgen hace. Si ella dice Dios me ha permitido, significa que Nuestra Señora pide permiso a Dios Padre. La iniciativa es de la Virgen y la última palabra es de Dios Padre, que coincide con la voluntad de la Virgen porque su amor sin límites por nosotros es el mismo. Es Nuestra Señora quien empuja el corazón de su Hijo Jesús a través de la intercesión para mover a Dios Padre y permitirle actuar. Sin embargo, al final, todas las personas, o sea, las de la Santísima Trinidad y la de María, se mueven al unísono porque el amor que las mueve es el mismo para todos, ya que todas estas personas están en armonía unas con otras. Yo creo que el Espíritu Santo es la fuente del amor de la Santísima Trinidad que mueve todas las cosas. Pero no hay que confundirnos en esto, que la Virgen María no es una diosa, es totalmente criatura, porque totalmente humana. Creo que se pueda decir que Dios la ha divinizada, pero no es divina. No sé si consigo explicarme claramente.
es reina de los ángeles, es reina del cielo, pero no es una diosa. Solo hay un Dios, formado de 3 personas iguales en sus naturalezas, pero distintas en roles y personalidades. Por lo tanto, solo hay un Dios, que es la Santísima Trinidad. Para Nuestra Señora, las apariciones son un estar con nosotros, con sus mensajes, con su vigilancia, con sus exhortaciones, advertencias, explicaciones. Ella está presente aquí con nosotros a través de los mensajes que deja durante las apariciones en Medjugorje y también en otros lugares, pero de forma menor. Y la razón por la que está con nosotros es porque Satanás quiere destruir el mundo y llevar las almas humanas al infierno. Más claro que eso, no sé yo. Por lo tanto, Nuestra Señora está aquí para contrarrestar el plan de Satanás. Está aquí para aplastar la cabeza de la serpiente. Está aquí para salvar almas y el futuro humano. Porque si fuera por nosotros, que ya ha dicho la Virgen María, hemos decidido como humanidad la muerte, si fuera solo por nuestras fuerzas, estaremos perdidos totalmente. Por eso ella está aquí. El hecho de que la humanidad se ha decidido por la muerte se entiende por haberse desprendido de Dios a través de decisiones contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a los mandamientos. Lo han hecho a través de leyes injustas y acciones contrarias a la ética y a la moral que se han realizado estas leyes inicuas en los últimos 40 años y más. Es algo que ha empezado hace 200, 300 años atrás, pero en estos últimos 40 y pasa años han acelerado de una forma enorme. Y solo uno ciego o que uno que no quiere ver fase de negación no lo vería. Entonces no habría necesidad de que Nuestra Señora nos dijera esto si no estuviéramos envueltos en una oscuridad tan espesas que no viéramos los signos de los tiempos. Los que trabajan para Satanás han tramado un plan tan intricado, retorcido y destructivo que es como si nos hubieran embrujado, hipnotizado, al punto que no podemos, o mejor aún, no queremos ver lo que está pasando. Y tratando de evitar la realidad de la situación, seguimos negando la evidencia. En psicología se dice fase de negación, sin darnos cuenta de que, al hacerla, estamos siguiendo el plan destructivo de Satanás. Porque somos como espectadores pasivos. No quiero ver, no puede pasar esto. Y así que no actuamos. ¿De qué hemos estado hablando todos estos meses? Hablamos del peligro de que los ataques atómicos destruyan a la humanidad. Pero no es solo esto el peligro. El peligro es también en todas aquellas ideologías contrarias a la voluntad de Dios, porque son contrarias al correcto funcionamiento del ser humano, que se han desarrollado por los gobiernos inicuos, que son prácticamente casi todos en todo el mundo, haciendo como víctimas a nosotros mismos, a la población y sobre todo a los niños, a los jóvenes que son indoctrinados de estas ideologías que marchan, que se mueven en sentido contrario al buen sentido común y además en sentido contrario a la voluntad de Dios, la cual voluntad de Dios es la única forma para que el ser humano funcione correctamente, de una forma sana.
sea en el cuerpo, que en la psique, que en el espíritu. Y si vamos a ver solo la parte, decimos, de los ataques atómicos, entonces de la guerra, hay que considerar que estamos que estamos rozando verdaderamente la autodestrucción, porque mientras que algunas de las partes comiencen a lanzar, las otras partes harán lo mismo y habrá un mar de muerte y destrucción por todos los lados. Y mirad de que estamos rozando esto, es muy, muy cerca. La expresión de Nuestra Señora, la humanidad se ha decidido por la muerte, es una expresión que nos golpea profundamente, como un puñetazo en el estómago o como una roca que nos cae encima en la cabeza. Pero al final, cualquier persona que lee las noticias se da cuenta de que esto es lo que está pasando. En la práctica, la humanidad se ha entregado a su misma autodestrucción. Nuestra Señora en este caso es extremadamente clara y por eso sus palabras son duras. Nos advierte de nuestras responsabilidades. Nos dice, os habéis decidido por la muerte. Es decir, vosotros, seres humanos, gobernantes, personas que tienen una responsabilidad enorme delante de todas las poblaciones del mundo, que sois libres de decidir con vuestra voluntad qué hacer o no hacer, qué parte elegir, habéis querido libremente elegir la muerte, es decir, estar del lado del demonio. Ahora, el significado de muerte aquí es muy denso. No significa solo la muerte física, sino sobre todo la muerte espiritual. Es una doble muerte. Esto lo decía también San Francisco de Asís cuando hablaba de la muerte del alma. Cuando el alma se distancia voluntariamente e irremediablemente de Dios y ya no quiere volver a Él, esta es su muerte, la muerte del alma, porque se va al infierno porque rechaza totalmente a Dios. Por lo tanto, la humanidad se ha decidido por la muerte porque se ha desprendido de Dios. Rechazó a Dios con 1000 excusas para justificar su negativa. Sin embargo, en realidad lo rechazó y por lo tanto decreta un futuro de doble destrucción, física y espiritual. Física porque si no seguimos a Dios, los mandamientos de Dios y el amor que Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo, si no seguimos esto, tarde o después, tarde o temprano diría, tarde o temprano, actuamos de forma tan egoística, tan ciega, nos obsesionamos con pequeños detalles que sin mirar la armonía del conjunto y vamos a hacer cosas peligrosas. Yo estoy pensando, por ejemplo, a todas las ideologías que decimos exaltan solo un pequeño aspecto de la realidad. Por ejemplo, la ecología. El medio ambiente es muy importante, pero es solo un aspecto de la realidad. Si tú pones en la primera línea solo este pequeño aspecto de la realidad, esto se convierte en una obsesión y no puede equilibrarse con todo el resto de la realidad y se vuelve una obsesión. Tanto que hay personas que dicen reducimos la población mundial porque como que gastamos un montón de anhídrido
de oxígeno y damos demasiado anhídrido carbónica y entonces para salvar el ambiente hay que reducir la población mundial. Esta es una locura, que más locura no se puede, que solo hace unos 50 años, pero ni siquiera nadie habría podido pensar una cosa así y ahora alguien lo está pensando. Esto quiere decir que estamos obsesionados, cada uno con un pequeño aspecto de la realidad y no consigue equilibrar este aspecto con todo el resto de la realidad, porque la realidad está hecha de innumerables aspectos y hay que tener en cuenta todos ellos. Y como que nosotros, seres humanos, no estamos capaces de hacerlo porque no podemos, nuestro pequeño cerebro no puede seguir y proporcionar todas elaborar, ¿no? Trabajar sobre todos estos aspectos. La manera más fácil y más rápida que nos ha dado Dios es aquella de seguirle, porque solo Él, que es el creador de todas las cosas, sabe cómo es correcto y es sano pensar y actuar para que todo se quede en armonía, porque la armonía se mantenga y por lo tanto porque se mantenga la justicia, se mantenga la paz, se mantenga la seguridad. Es esto que es al final la religión católica, es la fe, de creer en un Dios creador de todas las cosas que nos ha dado el manual de instrucciones a través de la Biblia y de su Hijo Jesús para actuar y pensar correctamente para que seamos felices en esta tierra, para que tengamos un futuro feliz en esta tierra. Si nos desprendemos de Dios, todo esto va a caer y nos autodestruimos porque en realidad, en mi opinión, el pecado original nos ha convertido en almas obsesivas, que se obsesionan sobre un particular, sobre un detalle, pero no consigue ver todo el resto para poder ver todo el puzzle, todo el rompecabezas que es nuestra realidad. Y por lo tanto, actuando en esta forma, o sea, concentrándonos solo su un detalle de la realidad, solo sobre un pequeño aspecto de la realidad, se desequilibra todo y conseguimos solo y exclusivamente destruirnos a nosotros mismos, porque ponemos en el primer nivel lo que en vez debería estar al último nivel o un nivel intermedio. Y es por eso que Dios nos dice de poner a Él al primer nivel, porque en esta forma Él es el punto de referencia para todo, porque Él es el comienzo de todo y el fin también de todo, y es el único punto de referencia que puede equilibrar nuestra visión de las cosas y, por lo tanto, nuestra visión de la realidad. Pero, ¿cómo hacerlo entender a la gente? Esto puede ser solo con una iluminación espiritual que procede de la oración y de querer buscar la verdad de las cosas sinceramente y para el bien de los demás, no para el propio bien, pero para el bien de los demás. La primera cosa de lo que hay que desprendernos es nuestro propio ego. Y esto es el mal de esta época, que el diablo nos ha aumentado de forma enorme, porque tenemos un ego desbordante. Y es por eso también que la Virgen María dice también en Medjugorje, sed humildes, aprender
a ser humildes, para contrarrestar el ego dominante que domina en cada uno de nosotros en nuestra época. Vale, así que la expresión de este último mensaje del octubre del año del Señor 2022, o sea, la humanidad ha decidido la muerte, significa que la humanidad ha decidido eliminar a Dios de su vida. Y yo pienso que como humanidad de Nuestra Señora, con humanidad de Nuestra Señora se refiere más que nada a los poderosos que gobiernan el destino del mundo y que han decidido esto para todos los pueblos. Pero también es responsabilidad de la gente, de las almas, de la gente común, porque si el pueblo se mantiene pasivo ante este tipo de decisiones de los gobiernos, entonces también ellos son cómplices de estas decisiones inicuas. Y es por eso que es sumamente importante recuperar en la conciencia la importancia del rezo del rosario y de los sacramentos, sobre todo aquellos de la reconciliación, o sea, de la confesión y de la Eucaristía, porque sería la manifestación humana de retorno a Dios en contraste con la voluntad de los gobernantes del momento. Desafortunadamente, la decisión de negar a Dios fue tomada por muchos, especialmente en Occidente. Se ha reemplazado a Dios con el propio ego, con la tecnología, con la ciencia humana, con las ideologías políticas, idealizando también las enfermedades psicoespirituales. Es decir, se ha puesto en lugar de Dios el hipotético saber humano y el poder humano. Se ha puesto en el lugar de Dios el hombre, ¿no? En un pensamiento estilo Nietzsche. Se ha puesto en el lugar de Dios el saber humano, que entre otras cosas es extremadamente limitado. ¿Qué queremos nosotros saber delante de un creador que ha creado todas las cosas, las del cielo y las de la tierra? Que ha creado el universo entero y quién sabe cuántos otros universos que no sabemos. ¿Qué queremos saber nosotros, seres humanos, que intentamos o queremos o pensamos de haber podido desprendernos de Dios, sustituyendo a Dios con nuestro saber humano, que no sabemos nada? Y somos arrogantes entonces por pensar esto. Lo que piensan en ser poderosos quieren rediseñar la creación en la humanidad con sus propios rasgos, que son entonces los rasgos del demonio, porque esta es la característica del demonio, o sea, todos estos, esta artimaña que han desarrollado es una artimaña típica del demonio. Y por lo tanto reemplazar a Dios por ellos mismos. Y aquí me viene a la mente la frase que dijo Nuestra Señora en el Magnificat. Ha derribado de sus tronos a los poderosos, ha exaltado a los humildes. Creo que el Magnificat de Nuestra Señora fue también una profecía de los tiempos que vivimos hoy y que de los tiempos que van a llegar. Ahora no sabemos cuándo llegarán, pero yo creo que estamos bastante cerca. Pero atención, cerca en la dimensión celestial no es igual que cerca en la lógica humana, de la lógica humana. No es entre 1 año o 2 años, no sabemos cuándo. A repudiar a Dios creen los poderosos haber acabado con el tiempo antiguo que ellos se definen como el tiempo de la edad mediana y de todo lo que según ellos se representan el antiguo, es decir, de todos los que creen en la verdad en Dios. La verdad es reemplazada por la nueva era, que no es otra cosa que una excusa para legitimar la anarquía de pensamientos y acciones humanas a que quieren llegar.
O sea que se sofoca el sentido común y se facilita e impone el beneficio ilimitado. Los nuevos iluminados son aquellos que han tomado el poder sobre el mundo. Y quien los sigue también tienen, por lo tanto, el peligro de haber elegido la muerte en vez de que la vida. Creen que tienen la creación en su poder, quieren crear una nueva humanidad, sin mayor comprensión de cómo funciona el ser humano, porque no saben absolutamente cómo funciona el ser humano. No obstante esto, quieren crear una nueva humanidad. Y quieren una humanidad diferente de lo que Dios pensó y creó. En fin, hicieron como los labradores de la viña, del que habla el Evangelio, quienes, alejándose el dueño de la viña, tomaron posesión de la viña para ellos, matándose a todos. ¿Y qué hizo el dueño de la viña cuando volvió? Envió a sus soldados a exterminarlos. Mientras, hoy, ¿qué ha hecho Dios? Envió a Nuestra Señora para salvarnos. Y eso porque el mal nunca ha sido tan poderoso en contra del ser humano como ahora. Y Dios, que nos ama a todos, nos quiere salvar a todos y a toda costa. Y es por eso que la Virgen está apareciendo en Medjugorje, dejando todos los mensajes que deja. Por eso, la afirmación de Nuestra Señora, la humanidad se ha decidido por la muerte, implica la doble muerte, la física, que es el fin del mundo prácticamente, o el fin de los tiempos, mejor aún, y la muerte eterna del alma, que va al infierno. Entonces significa que la humanidad, negando a Dios, se ha puesto en manos del maligno, que llevará a la humanidad a la autodestrucción, con el caos, especialmente social, y la guerra, y la llenará de almas para llevarlas al infierno. Porque existe el infierno. Evidentemente, todo esto también se puede decir en un lenguaje más diplomático, pero Nuestra Señora dice las cosas como son, precisamente porque nos ama y quiere despertarnos de la hipnosis en la que hemos caído, que nos hace ciegos y sordos a todo el mal que nos rodea. Es que hoy en día estamos en una fase de negación psicológica y espiritual persistente. Y esto se puede ver en el hecho de que a esta altura, si estuviéramos despiertos, los templos católicos rebosarían de fieles todos los días, mientras que los templos de la Iglesia Católica están prácticamente vacíos hoy en día. Y no es con las huelgas, ni con las manifestaciones, ni con los levantamientos populares que cambiará la situación. No está en manos de los seres humanos la posibilidad de desenredar la maraña en la que nos hemos metido. Solo Dios y la Virgen María pueden hacerlo, pero con nuestra ayuda, que es la conversión y la oración. Y por otro lado, uno debe tener el coraje de enfrentar la realidad. Si te enfrentas a una víbora venenosa, puedes darte la excusa de que es una anguila buena para cocinar, pero la víbora venenosa sigue siendo una víbora venenosa. Es decir, la realidad que Nuestra Señora nos dijo y nos dice muy claramente es esta. Hemos decidido por nuestra autodestrucción. Debemos tomar conciencia de la era en la que vivimos y darnos cuenta, más temprano que tarde, de que la única forma de cambiar la situación es volver masivamente a Dios, a sus mandamientos y sacramentos, y para llegar a esto debemos comenzar a rezar el rosario, que es la única arma contra el mal que aqueja a esta humanidad ciega y sorda, el mal. Pero Nuestra Señora está aquí con nosotros, con toda la humanidad, en medio de esta tragedia inminente que ya está en marcha.
Es decir, la tragedia de creer que Dios no existe, que se puede prescindir de Dios, es una tragedia porque se quita la esperanza, y los esclavos del diablo lo hacían, por cierto, como dice San Pablo, y ya se está produciendo dentro de los corazones humanos. O sea, ya está en marcha. Este desprendimiento de Dios es un proyecto que ya está en marcha, porque se ha decidido, muy probablemente, en mi opinión, la Virgen María dijo también esto porque algo ha cambiado, porque muy probablemente algunos de los poderosos tenían que tomar una decisión y no sabían bien qué decisión tomar. Podrían tomar dos decisiones: o desprenderse de Dios y hacer que toda la humanidad se desprenda de Dios, o elegir la parte buena hacia Dios. Y estos poderosos han elegido desprenderse de Dios y hacer que todos nosotros nos desprendamos de Dios. Y por lo tanto aquí hay que tener una fe firme, y la puedes tener solo si rezas, si continúas a mantener una comunicación con el cielo, con los sacramentos, las confesiones, la Eucaristía y todo esto. Y es una resistencia verdadera lo que tenemos que enfrentarnos, porque muy probablemente desde ahora en adelante nos harán la vida bastante difícil. Y por lo tanto es una resistencia. Es a partir de este momento que tenemos que tener el valor de tener una fe firme y probar a Dios cuánto lo amamos y cuánto confiamos en Él. Y Nuestra Señora nos dice que la humanidad ha decidido eliminar a Dios de su existencia, y esto significa que existe la voluntad decisiva por parte del ser humano en general de vivir sin Dios, porque la mayoría de las personas no piensan, o mejor dicho, siguen como ovejas los jefes, ¿no?, del grupo. En este caso, los jefes son nuestros gobernantes. Los gobernantes te dicen de hacer esto y tú lo haces y te sientes, en un primer momento te sientes libre, hasta que estás hundiéndote cada vez más en el lodo, y tienes el lodo hasta el cuello, a lo mejor hasta la boca, y los casos son dos: o vuelves a Dios gritando a Él perdón, y entonces esto te puede salvar, porque en esta manera tú tienes la motivación de volver a Dios a través de los sacramentos, o si no te hundes por completo. Y entonces es precisamente por eso que Nuestra Señora en este mensaje del octubre del 2022 nos dice: Él me ha enviado para enseñaros que sin Dios no hay futuro. Muchas veces Nuestra Señora nos ha dicho explícitamente que sin Dios no tenemos futuro, ni en el tiempo ni en la eternidad. Solo hay que buscar los mensajes con la frase «sin Dios no hay futuro» para averiguarlo. Pero también nos dice: «Sed instrumento de amor para todos los que no han conocido al Dios del amor». A los que llamamos generalmente no creyentes, Nuestra Señora los llama a aquellos que no han conocido al Dios del amor. Estas personas, estas almas, han negado a Dios reemplazándolo con su propio ego personal. No están buscando la verdad o el amor eterno, solo están buscando formas de satisfacer su ego.
una especie de supernarcisismo aplicado a todos los sectores humanos. Esto hablando del occidente. Después, en vez hablamos de personas, de almas que no han conocido el verdadero Dios porque le han hecho hacer conocer otras religiones, falsos dioses, y que no se daban cuenta ni pensaban que fuese exactamente así o que realmente Jesucristo fuese el Dios verdadero. Estos decimos que tienen una responsabilidad menor de los demás, en mi opinión. Puedo también equivocarme. Y entonces, hacia todos ellos también, y muy probablemente sobre todo a aquellos que han tenido una otra religión y por lo tanto le han dado informaciones no verdaderas de Jesús y nunca han pensado que Jesús fuese realmente Dios hecho hombre. Entonces, sobre todo para ellos, Nuestra Señora, en mi opinión, nos pide que seamos instrumentos de amor. O sea, instrumentos de amor para todos aquellos que no han conocido el amor de Dios, que no han conocido el Dios del amor, no el amor de Dios. Antes había dicho en algunos mensajes el amor de Dios. Ahora ha dicho esto, el Dios del amor. Es diferente. Porque en la primera frase, los que no han conocido el amor de Dios quiere decir que no han experimentado en su corazón el amor de Dios, el amor verdadero. Mientras que en la segunda, en esta parte aquí del mensaje, en este mensaje último del octubre del 2022, dice, aquellos que no han conocido al Dios del amor. Yo lo veo más proyectado en todas aquellas almas que han tenido otra religión, como por ejemplo religión hinduista, musulmana o budista, etc., que no habiendo conocido el Dios del amor que es Jesucristo, porque piensan que no sea el verdadero Dios, y entonces por eso se han descarillados, por eso que actúan en una manera equivocada, ¿vale? Me da esta impresión, tengo esto sentido, sexto sentido, esta corazonada, esto se dice en español. Entonces, con ellos y con todos aquellos que no creen, Nuestra Señora nos pide que seamos instrumentos de amor para todos ellos, para que en algunos se mueva el corazón y se den cuenta de la diferencia entre el amor verdadero que se proyecta sobre los demás y sobre Dios, al amor hacia uno mismo, que lleva a ser como el diablo y por tanto hace perder la propia alma. Por eso a todos los que me escuchan les pido, por favor, que recen todos los días la oración por los no creyentes, es decir, por todos aquellos que no han conocido aún el amor de Dios. No, aún más, no solo esto, que no han conocido el Dios del amor, que es diferente. El amor de Dios y el Dios del amor es una frase, es un significado totalmente diferente, que no me había dado cuenta antes y ahora me estoy dando cuenta. Entonces, que recen por los no creyentes, o sea, para todos aquellos que no han conocido el Dios del amor. Pueden ser unas 10 Ave María o una coronilla de rosario, una coronilla de la misericordia, pero dedicarlas a todos aquellos que no son creyentes, a todos aquellos que no han conocido el Dios del amor y que no son capaces de amar verdaderamente a los demás
y de toda forma también incluimos nosotros, porque en todo el género humano mismo no es capaz de amar realmente, porque somos obsesionados con nosotros mismos, y entonces por todos aquellos que son más obsesionados aún, hay que rezar y pedir al Espíritu Santo que entre en cada uno de ellos. Podéis decir así: dedico este Santo Rosario, o esta coronilla de la misericordia, o dedico estas 10 Ave Marías por todos aquellos que no conocen el Dios del amor, especialmente por mis seres queridos, por mis familiares, por las personas que conozco. Hacemos esta oración todos los días, por favor. Nuestra Señora en Medjugorje lo pidió muchas veces. También en el último mensaje que le dio a Miriana con motivo de su cumpleaños, que es el 18 de marzo, le dijo exactamente esto. Y precisamente porque muchas almas se han decidido por la muerte eterna, es decir, por el demonio, debemos ser instrumento de amor hacia ellas, orando por la conversión de las almas. Ayudamos a las almas a salvarse, también la nuestra, claro. Favorecemos la salvación de las almas con nuestros sacrificios, con nuestras renuncias y con nuestras oraciones, porque es un acto de amor, el más grande que se pueda hacer. Orar por una persona, especialmente si es tu enemigo, si es una persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, o si es una persona que ha entrado en un mal camino y que quieres salvar, orar por ellas es un acto de amor, uno de los más grandes, ciertamente no inferior a la caridad práctica, porque ambos son necesarios. Muchas veces los bienes espirituales son más importantes y más necesarios, porque si no, en caso contrario, si no hay conversión del corazón humano, no habrá verdadero bien. Y donde no está el verdadero bien, el poco bien que hay por naturalidad no va a durar mucho, porque si el bien que está en nuestro corazón no se nutre de la fe en Dios, que es amor hacia Él, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se deteriora y cambia a peor, sin que uno se dé cuenta, y al final nos alejamos del bien inicial al que fuimos llevados a hacer en un primer momento. Y finalmente se termina haciendo el mal pensando que estás haciendo el bien. Y esta sería la tragedia en la que especialmente en nuestra época hemos caído. Por lo tanto, para que el Espíritu Santo ilumine todos los corazones con la luz de la verdad y del amor, el único camino es orar con el corazón por amor a Dios y a la humanidad. Ayudar a las personas a salvarse a sí mismas es extraordinario. Y os recomiendo orar por todos aquellos que no han conocido el amor de Dios y que no han conocido el Dios del amor. Orad también y sobre todo por las conversiones de vuestros seres queridos. Guardarlos bajo la protección de la oración. Si veis que la muerte se acerca a vuestros mayores, hacedles orar. Dadles los sacramentos de la confesión, de la comunión, de la extrema unción. Habladles del paraíso, de la vida eterna. Esto es algo que después también vosotros os ayudará a vosotros, porque por ejemplo las almas del purgatorio no pueden rezar para ellas mismas, pero sí que pueden rezar para nosotros aquí en la tierra. Después, la última frase del mensaje de Nuestra Señora, que nos impacta profundamente, que en mi opinión es increíblemente hermosa, es la siguiente frase: no perdáis la esperanza en el cambio del corazón humano. Nuestra Señora sabe con certeza que potencialmente el corazón humano puede cambiar. En esto somos fuertemente diferentes de los ángeles. Los ángeles solo tenían una oportunidad,
Y cuando un tercio de los huestes angelicales cayeron y se convirtieron en demonios, no quedó nada que hacer por ellos. El cambio fue irreversible. Esto no es el caso de nosotros, de los seres humanos. Hasta el último momento el corazón humano puede cambiar. Ante la prueba de amor a Dios que los que tienen fe les ofrecen, el corazón humano puede cambiar. El mal humano no es potencialmente irreversible, pero depende del libre albedrío humano elegir entre el bien o el mal, también al último momento. Es la primera vez que Nuestra Señora usa la expresión cambio del corazón humano. Y la conversión es esta, el cambio del corazón humano que se abre a Dios. Antes sus puertas estaban cerradas, pero después del cambio el alma quiere abrir las puertas de su corazón a Dios. San Juan Pablo II, Papa, decía y siempre repetía, especialmente a los jóvenes de su tiempo, que son los adultos de hoy en día, decía, abran las puertas a Cristo. ¿Las puertas de qué? Las puertas del corazón. Con nuestras oraciones, la gracia obra en los corazones de aquellos que aún no han conocido el amor de Dios y de aquellos que aún no han conocido el Dios del amor, y los cambia. Y acordaros bien de esto, la gracia tiene el siguiente poder, que el Espíritu Santo Dios convierte a la persona sin violar su libertad. Pensad en San Pablo, que aguijón recibió, pero se convirtió verdaderamente y voluntariamente, y se convirtió en uno de los apóstoles. Apóstol significa enviado, en uno de los apóstoles más laboriosos de la historia de la Iglesia. Nuestra Señora también dijo que al actuar como intercesora ante su Hijo, puede cambiar el corazón y los pensamientos de las personas sin violar sus libertades. Es un misterio extraordinario, pero así es como sucede. Nosotros, con la oración y nuestro testimonio personal de buenas personas, trabajando por el verdadero bien y verdaderamente creyentes en Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, podemos hacer que la gracia de Dios, el poder del amor de Dios, irrumpa en los corazones de aquellos que no conocen su amor infinito y que así se conviertan, pero sin molestarlos demasiado, o sea, no hay que ser pesados. Al final del mensaje, Nuestra Señora nos anima diciéndonos: estoy con vosotros, os ayudo, os acompaño, os protejo, os sostengo, os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Entonces, en toda su extensión, este mensaje del 25 de octubre, año del Señor 2022, este mensaje tiene una fuerza increíble. Padre Livio y la vidente Marija cuentan que con motivo de la proximidad de la fiesta de los santos y difuntos, Nuestra Señora siempre hablaba de ellos en sus mensajes. Pero esta es la primera vez que con motivo de la fiesta de los santos y de los difuntos, habla en vez de muertos, de la muerte. En toda su extensión trágica, es decir, de la doble muerte en oposición a la vida santa, como diciendo que toda la humanidad está en grave peligro ya que ha elegido la muerte a una vida santa. Padre Livio y Marija piensan que la Madre del Cielo ha dicho esto también por el hecho de que en este 25 de octubre del 2022 estaban presentes 25 directores de Radio María de todo el mundo. Ahora, de qué nacionalidades eran ellos no lo sé. Pero si es así, algunos de ellos podrían saber por qué Nuestra Señora dijo precisamente esto por sus presencias.
Puede ser que haya sido un mensaje directo para que los directores presentes aquel día tomaran conciencia de la gran responsabilidad que tienen en la salvación de las almas. Como pudo haberlo dicho por otras razones que ignoramos. Por ejemplo, al momento de escribir este texto, mientras que lo estoy leyendo ya un día después, porque más rápida que así no puedo, las tensiones entre Rusia y la ONU han aumentado aún más. Ahora existe una amenaza de sabotaje a gran escala. Muy probablemente pronto ya no habrá internet y este sería el último podcast que podría enviar. Yo esto ahora no lo sé, pero podría ser. También puede haberlo dicho para las grietas cada vez más grandes que se están formando dentro de la Iglesia Católica y en donde los reporteros más o menos ateos manipulan las informaciones para hacer creer que la Iglesia Católica funciona con mecanismos políticos. A lo mejor algunos obispos se lo creen, pero así no es. La Iglesia Católica es aquella que sigue a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Todo lo que se mueve en sentido contrario a la verdad no es de Cristo ni del cielo. Por otro lado, estamos viviendo una época bíblica de la cual solo unos pocos de nosotros nos damos cuenta, pero no debemos perder la esperanza de que el corazón humano pueda cambiar y abrir las puertas del corazón a Cristo y a la Virgen María. Esta sí es la esperanza más extraordinaria. En práctica, con este mensaje, es como si la Virgen María hubiera dicho: alegraos en Dios, porque me ha permitido estar aquí con vosotros hasta el fin de los tiempos, ya que la humanidad ha decidido por la muerte, y necesitáis toda mi ayuda para enfrentar los tiempos que ya están cerca. Esta frase es mi interpretación, Nunca la Virgen María ha dicho esto por el momento, pero yo interpreto el mensaje que ha dado con una frase que podría ser esta. Me despido con esta carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 20, que era precisamente la lectura del día en que yo he escrito este podcast. Fijaros cómo San Pablo escribe exactamente lo que la Virgen María nos enseña en todos los mensajes que nos envía desde más de 40 años. O más bien, la Virgen María está proponiéndonos paso a paso lo que ya escribió San Pablo a los Efesios y que nos lo hace comprender cada vez más profundamente. ¿Y qué dice San Pablo a los Efesios? Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder aguantar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malignos. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu,
velando juntos con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Y con esta lectura de San Pablo a los Efesios os mando a todos un fuerte abrazo. A Jesús por María.